Buenas noches, voy a realizar mi reto 4 de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Nombre del módulo, Derecho Procesal Civil 2. Nombre del reto, ¿conoces el trámite de los juicios especiales sobre estado de interdicción e hipotecario? Nombre del asesor, Gerardo Esparza Rubio. Mi nombre es M.A. Nancy Juárez Espinosa. Mi matrícula es 22005345. Fecha de elaboración, 28 de abril del 2024. El tema que elegí fue el tema 1, el juicio de estado de interdicción entre los estados de Tamaulipas y Guanajuato, realizando un análisis comparativo en base al Código de Procedimientos Civiles de los estados antes mencionados. Comenzando por el estado de Guanajuato, de acuerdo al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato, el artículo 702 dice: la declaración de estado de interdicción puede pedirse por el cónyuge, por los presuntos herederos legítimos o por el Ministerio Público, sin perjuicio de disposición especial de la ley. En el artículo 703 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato, la declaración de estado de interdicción se hará mediante juicio seguido conforme a las disposiciones del libro segundo, entre el peticionario o un tutor interino, que para tal objeto nombre el juez a la persona cuya interdicción se pida. Esta última también será emplazada para que, si lo desea, pueda intervenir en el proceso respectivo. La falta de contestación de la demanda por parte del presunto interdicto traerá como consecuencia que se considere únicamente la contestación que produzca el tutor interino. El juez, antes de declarar la designación de tutor interino, girará oficio al registrador público, donde se pretenda hacer la declaración de estado de interdicción a efecto de cerciorarse de la no existencia de nombramiento alguno de tutor o tutores autodesignados. De existir, serán llamados o, en caso, llamados para entrar en funciones en el juicio de declaración de estado de interdicción. El juzgador deberá ordenar el desahogo de las diligencias que estime necesarias para que el nombramiento del tutor interino recaiga en la persona que resulte más adecuada para la defensa de los intereses del presunto interdicto. En caso de que el tutor interino y el presunto interdicto contesten la demanda en los mismos términos, se tendrá como representante común el primero, sin perjuicio de que el presunto interdicto puede intervenir directamente en el proceso. Cuando el tutor interino y la persona cuya interdicción se pide contesten la demanda en forma diferente, a las excepciones y defensas opuestas por ellos sean distintas, y no habrá representante común. En el artículo 704, inciso 1 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato, mientras no se pronuncie sentencia irrevocable, la tutela interina debe limitarse a los actos de mera protección a la persona y conservación de los bienes del incapacitado. 2. El estado de interdicción puede probarse por cualquiera de los medios de prueba reconocidos en este código, pero en todo caso se requiere el reconocimiento judicial del presunto interdicto. Para el caso de la demencia, se requieren de al menos 2 dictámenes coincidentes presentados por el peticionario, por el tutor interino y, en su caso, por el presunto interdicto, emitidos por peritos médicos, preferentemente alienistas. Si la sentencia de primera instancia fuera declaratoria de estado, preverá el juez, aunque fuera apelada o antes, si hubiera necesidad urgente, a la tutela de las personas que estuvieran bajo la guarda del presunto incapacitado, y a nombrar curador que vigile los actos del tutor interino en la administración de los bienes y cuidado de la persona. Luego que cause ejecutoria la sentencia de interdicción, se promoverá a discernir el cargo del tutor propietario en los términos de ley.
Esto es en lo que respecta al estado de Guanajuato. Para el estado de Tamaulipas, en el Código de Procedimientos Civiles del estado de Tamaulipas, en el artículo 568, la demanda que se presente con objeto de obtener la declaración de incapacidad o interdicción de las personas con discapacidad intelectual, discapacidad auditiva y del habla, ebrio, consuetudinario o habituado al uso de drogas enervantes, deberá contener los siguientes datos: nombre, edad, domicilio, estado civil y actual residencia del presunto incapacitado. 2. Nombre, apellido y residencia del cónyuge y pariente dentro del cuarto grado, y nombre del tutor o curador que tenía la persona cuya interdicción o inhabilitación se solicita. 3. Los hechos que se dan motivo a la demanda. 4. Diagnóstico y pronóstico de la enfermedad formulado por el facultativo que lo asiste, acompañando el certificado o certificados respectivos. 5. Especificación de los bienes conocidos como propiedad del incapaz y que deben ser sometidos a la vigilancia judicial. Y 6. Especificación del parentesco o vínculo que une al promovente con el presunto incapacitado. En el artículo 569 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, recibida la demanda, el juez dispondrá lo siguiente. 1. Que se notifique al Ministerio Público. Si se trata de demencia, dispondrá de 2 psiquiatras o, si no los hay en el lugar, que 2 peritos médicos examinen al incapacitado y emitan opinión acerca de sus condiciones. Si se está en alguno de los demás casos a que se refiere la primera parte del artículo 568 para el diagnóstico, únicamente se recurrirá a los médicos. En cualquiera de estas situaciones, el tutor puede nombrar otro para que tome parte en el examen y se oiga su dictamen. Puede el juez además requerir opinión preliminar a aquellos. Que se practique el examen en presencia del juez del Ministerio Público y de las personas citadas conforme a la fracción anterior, así como del demandante. El juez interrogará si es posible a la persona cuya interdicción se pide y escuchará la opinión de los peritos y demás personas citadas, formulando a ésta las preguntas que considere oportunas. Puede ordenar de oficio las medidas de instrucción útiles a los fines del juicio. Artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas. Si por algún motivo el juez no diese cumplimiento oportuno a lo establecido en las fracciones 2 del artículo anterior, la persona respecto de quien se pida la declaración de interdicción e inhabilitación puede comparecer y efectuar por sí todos los actos procesales, incluidas las impugnaciones, mientras no exista reducción estableciendo al estado de interdicción. Sin embargo, tan luego como se subsane la omisión, será el tutor quien intervenga únicamente. Artículo 573 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato, de Tamaulipas. Cumplidos los trámites que se establecen en los artículos procedentes y si el juez estuviere la convicción del estado de incapacidad, declarará así y proveerá a la tutela, así como a la custodia o tutela de las personas que estuvieran bajo la guarda del mismo. Nombrará asimismo curador que vigile los actos del tutor en la administración de los bienes y cuidado de la persona.
Artículo 574 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas. Cada año se hará un nuevo examen del declarado en estado de interdicción y el tutor que no promueva este examen será separado de su cargo. Artículo 575. La sentencia que resuelva la demanda de interdicción es apelable en ambos efectos. Artículo 576. La interdicción se revocará cuando cese la causa que lo motivó. Para dictar la revocación, se seguirán las disposiciones establecidas para el pronunciamiento de aquella. El artículo 577. El que promueva dolosamente el juicio de interdicción independientemente de la sanción penal que le corresponda, responderá civilmente de los daños y perjuicios que cause al supuesto incapaz y que se le impondrá además una multa hasta por el importe de 60 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Dos ejemplos, para el estado de Tamaulipas, dos casos más, es el juicio hipotecario. El artículo 530 del Código de Procedimientos Civiles del estado de Tamaulipas. Se permitirán en juicio hipotecario las demandas que tengan por objeto exigir el pago o la prelación de un crédito garantizado con hipoteca. Artículo 531. Para que proceda el juicio hipotecario deberán reunirse los siguientes requisitos: que el crédito conste en escritura pública, la cual deberá estar debidamente registrada, que sea de plazo cumplido o que deba anticiparse conforme al contrato de hipoteca o a la ley. Artículo 532. Presentando el escrito de demanda acompañado del documento respectivo, el juez, si encuentra que se reúnan los requisitos fijados por el artículo anterior, dictará auto dando entrada a la demanda y admitiendo la vía hipotecaria. El artículo 533. La cédula hipotecaria contendrá una relación sucinta de la demanda y del título en que se funde y concluirá con el nombramiento expreso y terminante de que la finca queda sujeta a juicio hipotecario. El juicio de desahucio es el otro caso que encontré, es el artículo 543 del Código de Procedimientos Civiles del estado de Tamaulipas. El juicio de desahucio procede cuando se exige la desocupación de una finca o el local por falta de pago de 2 o más mensualidades de renta. En lo conducente se aplicarán las reglas del juicio sumario. Con la demanda se acompañará el contrato escrito de arrendamiento, cuando ello fuere necesario para la validez del acto conforme al Código Civil y los recibos de renta insolutos. Artículo 544. Pueden promover el desahucio los que tengan la posesión real de la finca a título de dueño, de usufructarios o de cualquiera que les dé derecho a disfrutarla y sus causahabientes, así como el apoderado de los que se dejan mencionados. Artículo 545. La demanda de desahucio procederá contra el arrendatario o sus causahabientes. Me despido, muchas gracias, buenas noches.